La bienvenida al decano del Colegio de Economistas del Perú, al economista Juan Arturo Corrales. Muy buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor Romulo Fernández. Gracias por la invitación y un saludo a través suyo a todos los televidentes de este buen programa. Ciertamente interesados de conversar, estamos con un nuevo ministro de Economía, mirar un poco los cuadros de la economía, pero partiremos por entender este accionar del Colegio de Economistas. Estuvimos justamente hace algunos días en San Martín con el Colegio de la Región, preocupados por el tema de encontrar indicadores que garanticen un crecimiento y desarrollo del país. Por supuesto. Hay una posición que tiene el Colegio de Economistas del Perú, que es justamente el acercamiento a las regiones y básicamente entender también el rol del sector privado en el país, que implica posibilidades muy concretas para muchos empresarios del país y en general para el país. Bien, ¿qué le parece estos cambios, este golpe de timón en el MEF? Mire, la verdad, yo creo que ya se veía venir, ¿no? O sea, había una posición un poco difícil en contra del ministro Castilla, con la cual ya tenía que tomarse esta decisión y poder a su vez ver un cambio, ¿no? Ahora, el nuevo ministro ha sido jefe de asesores, ¿no?, del gabinete, así que sabemos que conoce lo que es el manejo económico, porque definitivamente el manejo económico no es fácil, necesita conocimiento, pero a su vez también implica tener los objetivos claros, algo que de alguna manera conversaremos seguramente en este programa. Ahora, de hecho, entrando al tema justamente de fondo, una de las preocupaciones cuando se empieza a ver el crecimiento desde el PBI en el Perú, y miro desde el año 2007, 8,9, el 2008 9,8, el 2009 0,9%, que fue el año, digamos, del golpe fuerte de la crisis internacional, seguido el 2010 por el 8,8, y el 2011 a la fecha vamos descendiendo. A la proyección última, de acuerdo a este reporte de inflación a julio de 2014 del BCR, proyectan que el crecimiento este año podría ser de un 3,9%. Es decir, estamos descendiendo. ¿Cómo se aprecia esto? Sí, bueno, en general tenemos que manifestar que debe ser una preocupación el hecho de ver una desaceleración de la economía. Es cierto que no se está contrayendo la economía como en otros países, o sea, estamos creciendo menos, pero no nos olvidemos que un PBI, un punto menor de crecimiento del PBI, implica una menor opción de empleo para más o menos 75.000 personas, generalmente jóvenes, que son los que ingresan, ¿no?, a la población económicamente activa. Pero yendo a la pregunta, en todos estos años el contexto externo ha sido favorable al país y esa posición ha ayudado mucho a lo que muchos han denominado el famoso crecimiento con piloto automático. Y de alguna manera esta desaceleración, porque no nos olvidemos que el impacto en la economía del sector externo, doctor Romulo Fernández, es del orden del 55%. Entonces, lo que ocurre en el sector externo definitivamente impacta en la economía. Y el tema de los precios internacionales a la baja, sin duda ha generado una posición de la que estamos viendo en este momento, donde obviamente el impacto externo está teniendo una importancia adicional. Lo que sí observaría yo, y me daría pie a una segunda visión, es que también tenemos que ver el sector interno, los mercados regionales. La agenda interna. La agenda interna, así es. Esta agenda interna que de hecho va débil dentro del mismo Ejecutivo, porque las declaraciones del ministro de la Producción, ministro Gersi, al presentar el plan de diversificación productiva, él señalaba que vamos a crecer a un orden del 7%. Y a los pocos días, analistas del BID y del propio BCR nos dicen, cuidado, es probable que no pasemos del 4%. Entonces, diría que en el mismo Ejecutivo no hay una sintonía. Yo lo vería, si me permite, en este sentido, ¿no? O sea, el plan de diversificación productiva, que tiene que ver con el crecimiento básicamente de los mercados internos y también una mejor producción para el mercado internacional, nos permite ver, pienso yo, una ventana de desarrollo. Y desde acá le decimos al ministro de Economía, ¿no? O sea, está bien la política macroeconómica, está bien mirar la política macroeconómica, la política fiscal, la política monetaria,
pero yo creo que en la agenda debe poner el desarrollo de una economía productiva. O sea, veamos la producción, ¿no? O sea, al ver la producción, nosotros vamos a poder hablar de la pequeña empresa, la mediana empresa, la microempresa. O sea, ese es el punto de la agenda, que es lo que está faltando. Yendo a un comentario concreto, es cierto, hay la necesidad de hacer que el mercado interno comience a crecer. No nos olvidemos que el PBI aproximadamente es del orden de los 210.000 millones de dólares, más o menos. Y las exportaciones es del orden de los 42.000 millones de dólares. Se puede decir que un 25% está colocado en los mercados internacionales. El otro 75% es mercado interno. Entonces, si nosotros miramos solamente el sector externo y no miramos el mercado interno, va a ser muy difícil cumplir los pronósticos de un crecimiento mayor del PBI. Ahora, usted y bueno, estuvimos en una mesa de trabajo con diversos especialistas en el caso de San Martín, y de hecho la coincidencia era de que en el Perú nuestra hoja de ruta, nuestro plan nacional por la que debemos apostar todos los peruanos de todos los sectores, anda un tanto disperso. Así es. Y entonces probablemente el plan de diversificación productiva vaya a encontrar varios baches para concretarlo, porque los parques industriales, los parques tecnológicos, las cadenas productivas están de manera dispersa. Así es, así es. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo de que hay que mirar la demanda, hay que mirar la demanda. Nosotros sabemos de que las empresas grandes tienen unos buenos cuadros profesionales que les permite evaluar los impactos de los tratados de libre comercio, las megatendencias y también lo que es la evolución de los mercados regionales. Pero esa no es toda la realidad. Nosotros, que hemos participado en una propuesta conjuntamente con la Comisión de Producción como Colegio de Economistas del Perú, respecto al plan de diversificación productiva, decimos, no podemos basar el conocimiento de la demanda solamente en lo que significa el aporte de la gran empresa en el país. Necesitamos de que haya políticas públicas que cooperen especialmente con las medianas y pequeñas empresas, para efectos de que, teniendo un mejor conocimiento de la demanda, tengan el optimismo, y algunos dirían se le despierte ese instinto animal por las inversiones, preocupados de que este año la inversión prevista privada sea del orden del 2.9%. Pero diríamos desde aquí, para concretar la respuesta, de que es necesario no solamente mirar la gran empresa que tiene su propia dinámica, sino también debemos mirar a la pequeña y microempresa. De hecho, el INEI señala en unas declaraciones de mayo de este año que en el Perú hay 7.244.000 unidades productivas, de las cuales 754 son de la empresa grande, pero las otras están entre la micro, la pequeña y la mediana. De hecho, es una gran fuerza. Sin embargo, cuando miramos el tema de los mercados internacionales en el marco de los TLC, tenemos 17 caminando y 6 en proceso. Estamos importando más que lo que exportamos. Así es. Lo único que nuestro consuelo es que están creciendo las exportaciones no tradicionales, pero que en volumen económico obviamente es mucho menor. Entonces, ahí hay preocupaciones por este tema de la agenda interna. Así es, preocupaciones, y con el nuevo ministro de Economía y con la agenda que podamos todos plantear, los colegios profesionales y importantes aportes de programas como este, que desde aquí nuevamente saludo, yo creo que hay que poner la agenda clara. ¿Cómo hacen otros países? Países como Corea, países como Chile, países como Colombia. Tenemos que mirar a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque ellos son, a su vez, el principal y más fácil cambio que pueda haber para efectos de mirar hacia el futuro. Pero pongámoslo tipo agenda, de una manera técnica. No solamente ver la demanda, sino también complementarlo con otros aspectos, como por ejemplo la innovación, o sea, mejorar los aspectos de la tecnología al interior de las empresas. Muchas empresas no pueden acceder a los mercados, insisto, regionales o internacionales, porque los productos que tienen no son de calidad. Y entonces lo que necesitamos es cooperar con centros de innovación tecnológica, por ejemplo, en todas las regiones del país, para poder apoyar a las empresas en estas acciones que puedan hacer. Ahora, de hecho, ese es un elemento fundamental, el acompañar justamente al desarrollo del conocimiento. Y dentro del plan de diversificación, dentro del Ministerio de la Producción, se crea
con este nuevo plan el Instituto de la Calidad, que creo que de alguna forma va a acuñar esta parte. Sin embargo, hay que seguir invocando ahí a Concitec, hay que seguir invocando ahí al Consejo de la Competitividad, porque si los fondos van dispersos, justamente la efectividad va disperso, pues, o sea, no se logra concretar. Así es. Ahora, yo tengo otra preocupación, decano, en esta interpretación del crecimiento. De hecho, cuando miro en el año 2013 al primer semestre del 2014, Brasil se mantiene obviamente en un 1,9%, Chile llega en este año, el primer semestre, 2,6%, Colombia 6,4%, México 1,8% y nosotros en el primer semestre 4,8%. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar el informe del año pasado y dice, para poner una comparación con Chile, en sus exportaciones, mientras nosotros hablábamos de 45.000 millones de dólares, los chilenos hablaban de 80.000 millones de dólares. Y nuestro indicador era que nosotros estamos creciendo mucho más que los chilenos. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, o sea, tenemos que ver también el tamaño de las economías, ¿no? Nosotros hay una propuesta que se está manejando a nivel, digamos, de la alta política, es que la Alianza del Pacífico, que nos permite comentar, ¿no?, sobre estos aspectos del tamaño de la economía. Nuestro PBI, o sea, lo que produce más de 16 millones de peruanos en el país, es el orden de los 210.000 millones de dólares. Chile, el PBI que tiene está en el orden de los 280.000, 290.000 millones de dólares. En el caso de Colombia, está en el orden de los 400.000 millones de dólares. El caso de México pasa del millón de dólares, o sea, es casi 6 veces lo que es la economía de Perú. Entonces, cuando hablamos de tasas de crecimiento, tenemos que ver también el contexto de lo que es la economía propiamente. La economía de cada país. Así es. Bueno, vamos a tener que seguir conversando, decano, ojalá nos pueda acompañar en otros programas, porque de hecho hay varios ejes de la economía que hay que orientar a nuestros televidentes, a los empresarios, a los estudiantes, y que dicho sea de paso, pocos se dedican a analizar, digamos, los indicadores económicos. Es más fácil ir a lo del día a día que el trabajar una construcción para el mediano y largo plazo. Así es. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y confiar, y algo que coincido con el ministro, es de que tenemos que trabajar con las expectativas empresariales y las expectativas del consumidor. No nos olvidemos que en lo que es la generación del PBI de nuestro país, el 85% es en bases privadas. Es fundamental, a pesar de las diferencias que puedan haber, cuidar lo que es el tema de las expectativas empresariales y del consumidor. Si ese motor comienza a detenerse, vamos a tener problemas de crecimiento. Y finalmente, al hablar de la juventud, definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es que la oferta y la demanda se encuentren. No necesitamos ni queremos gente que esté capacitada, que no tenga relación con el mercado. Hay la necesidad de que haya esa formación y es un reto para las universidades, para los institutos, pero en general también para todos nosotros. Para las instituciones, Así es. Ciertamente. Muchísimas gracias, decano, por acompañarnos esta mañana y esperamos, reitero, una vez más dejar abierta la invitación para seguir conversando en los próximos días. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con el presidente de CEDAL, don Pedro Córdoba.